Aristóteles fue alumno de Platón. Aristóteles era de Estagira, era del norte de Grecia. Estagira es una zona de la Macedonia. Era conocido de Filipo, que lo tomó como maestro de Alejandro Magno cuando ya era mayor. Por lo tanto, es un tipo que conoció de primerísima mano a los poderes de turno de la Grecia y al conquistador más importante de la historia de la humanidad para Occidente, supuestamente. Aristóteles fue alumno de Platón y una vez que Platón fallece, él se separa, funda lo que es el Liceo, que es el lugar público donde enseñaban al lado de la estatua de Apolo Licio, por eso se llama Liceo, y a partir de ahí saca su metafísica pedagógica genial, que es la metodología de la lógica para contrarrestar el dualismo de Platón. Platón había logrado en el mundo del pensamiento helénico dividir el mundo en el orden de las ideas, el orden sensible. Aristóteles dice está totalmente equivocado, ya bastante complicado es este mundo como para inventar un segundo mundo para explicar este primer mundo. Hay un único mundo, hay una única realidad, es nuestra realidad, la realidad es sensible. ¿Está? Y va a explicar muy metodológicamente, es el genio de la pedagogía, el genio de los métodos, cómo son los entes, cómo se crean los entes, cómo mueren los entes y cómo se relaciona este universo. Desde el universo. Va a explicar toda nuestra realidad desde nuestra realidad. No desde los mitos de los dioses, no desde un orden de las ideas, no desde un orden sensible. Todo está acá. ¿Está? Vuelvo con el resumen que siempre hago. Acuérdense, arrancamos con los arcaicos. Los arcaicos pensaban el mundo y empezaron con el concepto de filosofía porque buscaban el punto de partida y la unidad de todo el universo por ejemplo, tales en el agua, y ahí arranca la filosofía, otros en el fuego, otros en la tierra, otros en el logos. Viene Sócrates en la decadencia de Atenas, y entonces ahí tiene que abandonar la cosmología, ese intento de entender el ser, para ponerse a analizar la Atenas del momento, la ética de los atenienses, para salvar la polis, y trabaja desde la mayéutica los conceptos universales del valor, la valentía y demás. Su alumno Platón lo escribe, porque recuerden que Sócrates no escribe nada, y hace ese análisis de la dualidad, el mundo sensible y el mundo de las ideas. Y todo lo que está en este mundo sensible, en realidad participa, los entes participan de ese mundo de las ideas, que es perfecto, que es inmutable, que no se corrompe, como decía Parménides, siendo que, como decía Heráclito, el mundo sensible se corrompe, es mutable, hay un devenir de las cosas. Bien, ¿qué dice Aristóteles? Es una payasada lo que dice Platón, no lo dice así, pero más o menos. Hay un único mundo, es este, y yo voy a explicar este mundo desde los entes. Lógicamente y metodológicamente. ¿Está? Entonces, los entes no se explican desde un mundo de las ideas, se explican desde el propio ente. Y ahí empezamos con los conceptos aristotélicos. El primer concepto aristotélico que voy a explicar es sustancia. Los entes que se sostienen por sí mismos, que se ven por sí mismos, que se defienden por sí mismos. Como decía, este es un mate, yo apoyo el mate en esta silla, todos ven el mate, yo veo el mate, viene alguien, me tapa los ojos y digo, como me taparon los ojos no hay más mate. No, el mate está. Se sostiene por sí mismo. Hay sustancia mate. ¿Está? Se sostiene por sí mismo
es un mate. Este mate, además de ser sustancia, es un ente con sustancia porque se sostiene a sí mismo, y este ente tiene materia y forma. Materia es todo con lo que está conformado el universo. Todo lo que el universo nos conforma, madera, agua, plástico, metal, hierro, todo son lo que conformamos el universo. El ser humano tiene materia y el mate materia. ¿Cómo distingo mi materia del ser humano, dice Aristóteles, de la materia del mate? Por la forma. La forma, acabo de decir sustancia, materia y forma. La forma es la sustancia segunda, como diciendo, es más importante la forma que la materia. Porque materia compone a todos los entes, pero lo que distingue a los distintos entes es la forma que se le da. Esto tiene forma de algo que sostiene mate, tiene forma, y yo tengo forma de un tipo bípedo que camina. Bueno, allá distinguimos dos formas distintas, y ahí podemos distinguir un mate de un ser humano. Para esclarecer qué es un mate, que tiene, ya dije, sustancia, se sostiene a sí mismo, lo vemos por sí mismo, ¿está? Tiene forma de mate porque está huecado y podemos meter. Tiene materia porque está hecho de producto, la materia acá de plástico, ¿está? Esa materia... ¿Y tiene un accidente? Está, chino, tiene accidentes. Los accidentes son las cosas, entre comillas, parasitarias, o sea, que no lo modifican en su esencia. Y ahí viene otra pregunta, otro concepto aristotélico, la esencia. ¿Qué es la esencia? Es lo que lo define como tal. Es lo que el diccionario dice que es. El diccionario dice que el mate es un adminículo para poner yerba y para sorber. Bien. Esa es la esencia del mate. Ese mate, que es mate porque tiene esencia de mate, tiene accidentes, como dice el chino, que es el color, la forma, todas cuestiones que no son por sí mismas, no atacan al mate en sí. Porque celeste como este mate puede ser mi remera, o puede ser este termo. Es un accidente, se dice. ¿Está? No define a la cosa el color. Por lo tanto, si no define a la cosa, y lo que lo define es la esencia, ¿está? Es un accidente. ¿Hasta ahí me siguen? Vuelvo, repetir. El ente se explica a sí mismo, dice. No se explica desde el mundo de las ideas. No se explica desde Zeus. No se explica desde los mitos. Se explica por el ente mismo. El ente tiene una sustancia porque se sostiene por sí misma, se define por sí misma, se ve sola, lo dejamos y sí es una sustancia que por sí misma se puede percibir por los sentidos, ¿está? Por más que vos no estés, sigue siendo mate. Por más que vos no estés, sigue siendo mate. Sustancia, mate. Tiene materia porque tiene elementos que lo hacen mate y tiene, lo más importante, la forma que lo distingue de los demás, y a partir de esas características sensibles tiene la esencia de mate, que es lo que lo hace en sí mate. Entonces, si el mate es verde, rojo o azul, accidentes, sigue siendo mate. Si Alberto Sarlo se cambia la remera, se pinta de otro color o viene desnudo, sigo siendo Alberto Sarlo. Son accidentes esas cosas. ¿Me siguen? Sí. Así definen los entes Aristóteles. Sí. Los entes físicos y los entes que no son físicos, que no tienen una forma o un color en sí, ¿cómo lo explican? Vos tenés los entes, por ente, acuérdense que tomamos lo que es. El ente es lo que es. El amor, ¿hay amor? Sí, es un ente. Sí. ¿Está? Sí. Por lo tanto, la materia no siempre es algo perceptible, tangible. Hay materia en el amor, claro, porque hay sentimientos y hay demás cuestiones alrededor y afectos alrededor que hacen y conforman el concepto de un concepto abstracto como el amor. Y tiene una materia abstracta en el amor. ¿Me seguís? Hay autores que dicen que la materia es lo que distingue lo material de lo abstracto. No. Aristóteles trabaja la materia como entes también abstractos. Todo lo que integra el universo. ¿Me siguen? Y los entes
integran el universo. Y los entes, hay entes materiales y hay entes abstractos, por lo tanto también hay materia. ¿Me seguís? ¿Hasta ahí vamos? Hay una metodología, insisto, sigamos este razonamiento porque lo que estamos explicando es que todo se explica desde este mundo. No desde el más allá, no del mundo de las ideas, no desde los mitos. Es metodológico. La revolución de Aristóteles es que todo se explica desde la lógica. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Los entes tienen movilidad y la movilidad la explica Aristóteles con los conceptos de acto y potencia. El acto de este mate es en este momento que yo lo esté tomando. La potencia de este mate es que se me caiga al piso, que se lo tire, que se lo comparta a un compañero, que lo deje apoyado acá. Lo que podría hacer con este mate. Y cuando eso que podría hacer se hace, bueno, la potencia fue dejar apoyado. Acá hay movimiento, dinamis. Este es el movimiento. Esto explica el movimiento de los entes. La potencia sería lo que pasaría a ser. Lo que podría ser. Potencialmente. Como un cenicero, un vaso para beber agua. Exactamente. El hecho, hoy estábamos con el mate de un compañero. Este mate tiene pucho acá adentro. Este mate tiene pucho. En este momento, es en esencia un mate, tiene forma de mate. Potencialmente sería un cenicero. Potencialmente, en este acto tiene cenizas adentro. En este acto es un acto, este mate está siendo usando como cenicero. Pero no deja de Diógenes. Es el mate de Diógenes, ¿está? Este mate lo lavamos, lo limpiamos, le ponemos yerba y en la potencia se vuelve a transformar el mate en vez de cenicero. El miércoles le damos Este mate no lo tomo nunca en la puta vida, así nomás te digo. Sépanlo, Ya, mate que fue cenicero, Nico, ni me digas si lo hiciste cenicero porque no quiero saber. En un tiempo sí. No me digan basta, no me rompan las pelotas. Los entes son pluripotenciales. En el dinamis, la potencia puede ser infinitas. Como siempre digo, puedo tirarte en la cabeza y es un objeto contundente. Y ya fue mate para tomar mate. Potencia antes de convidártelo lo desinfectó. No lo desinfectó. Bueno, olvídate si no lo desinfectó. En potencia tenía un proyectil ahí. El proyectil es una de las potencias de este mate. Este mate puede caerse y romperse. Y ahí donde digo. Ahí entra Heráclito en todo esto. Acuérdense de Heráclito, nadie puede bañarse en el río dos veces porque hay un devenir, todos nos vamos corrompiendo, todos envejecemos, todos nos degeneramos, todos mutamos. ¿No sería en potencia un mate roto? Sería un mate roto, pero si lo desintegras lo haces mierda, ¿no? Que lo desintegraste todo, ahí sí pasaría a ser otra cosa. Este mate, lo rompo, se parte en cuatro. Dejó de ser mate en esencia, pues ya no sirve para... Pero viene el chino, con la gotita, lo pega, lo arregla, lo volvió a formar, le volvió a meter yerba, y el mate, volvió a ser mate. ¿Se corrompió cuando se rompió? Sí, se corrompió. Perdió la esencia de mate durante ese tiempo que estuvo partido en 4, 10, 20, 80, así. Juntamos todos los pedacitos y volvió a ser mate. Potencialmente fue un mate destruido que en acto se destruyó y en acto se volvió a recomponer. ¿Me entienden? Y es un movimiento. Es un movimiento. De vuelta, es genial, boludo. Está buenísimo. Ya sé decir, estamos hablando paja, paja y paja. No, esto es lógica, lógica y lógica. Con esto estamos desarmando los mitos del mundo de allá, de las ideas. Con esto estamos destrozando la idea de imitación y participación de la belleza del mundo de Platón. No es joda. Es desde la lógica, es fantástico. Vuelvo. Entonces, estamos explicando el dinamis, el movimiento. El movimiento, entonces, digo, el ejemplo del mate es un ejemplo. La semilla. Un árbol que lo pasó una vez. Bueno, pero el árbol, antes del árbol fue semilla. ¿Qué es esto? Traigo una semilla de un cedro. Semilla de cedro. Bueno, en potencia puede ser un futuro cedro, una futura mesa, una futura silla, o una semillita que me la como. Me la comí, no fue nada de la potencia, fue alimento. ¿Está? ¿Un mate de madera también? ¿Cómo? ¿O un mate de madera? Un mate de madera. Un mate de madera, esto puede ser leña para el asado. O puede ser un nuevo mate y me lo tomo y es mate. Potencial. Antes fue un árbol, Antes fue un árbol, y ahí todo, explica todo el movimiento. De vuelta, dos conceptos aristotélicos, chicos. Generación
y corrupción. Entonces tenemos los movimientos acto, potencia, que ya los explicamos, generación y corrupción. Este mate fue hecho en una orfebrería determinada, ahí se creó con tales materiales. Vamos a ver, con el tiempo se fue gastando, se fue corrompiendo. Cuando digo gastando, se fue envejeciendo. Un momento lo pusieron cerca del fuego, se quemó, terminó siendo plástico quemado. Se corrompió definitivamente. ¿Perdió la esencia de mate, sí o no? Volvió a la materia. Volvió a otra materia, a lo que sea. Ahí se creó otra cosa, ¿entendés? Claro, sí. Y ahí, de vuelta, se genera la semilla. Otro ejemplo. La semilla, la planto, cedro. El cedro lo talo. Muere el árbol. Corrompimiento total de la esencia del árbol. ¿Hasta ahí me siguen? Pero esa esencia de algo corrompida, terminó la esencia, desapareció la esencia, es silla. Hicimos esa silla de madera con ese árbol. Ahora, en acto, es una silla donde estás sentado vos. ¿Estamos? Sí. Vengo mañana, lo prendo fuego y es astilla para un asado que nos hicimos. Potencialmente. Potencia. ¿Está? Y ahí se corrompió definitivamente y perdió la esencia. No podés definir a unas brasas de un asado como silla. ¿Correcto o no es correcto? ¿Sí, no? Si esa silla dejó de ser esencia de silla, ¿qué es la esencia de silla? Vamos al diccionario, porque es eso. La esencia de las cosas de Aristóteles es la descripción del ente. ¿Está? Por eso el ejemplo ideal es el diccionario. Lo que diga el diccionario es la esencia. De vuelta, como siempre digo, Kant y toda la filosofía actual se pelea con la idea de esencia. No hay esencia del ser humano. No hay esencia del ser humano. En la actualidad la filosofía nunca va a defender eso. Pero en la lógica aristotélica, loco, la aplaudo. Te define el ser humano así, esto es el ser humano, esa es la esencia del ser humano, se va corrompiendo, va envejeciendo y cuando es cadáver, deja de ser ser humano. ¿Me siguen? Hasta ahí vamos. Entonces, explicamos el movimiento desde los conceptos de acto, potencia, generación, corrompimiento. ¿Me están mirando como con duda, Ascenso, o con una pregunta? Parménides y Heráclito. ¿No? ¿Estamos? Sí. Dale. ¿Cualquier cosa me preguntas? Bien. Esto implica las famosas 4 causas que explican a los entes que implican el movimiento en Aristóteles. De vuelta, estamos todos explicando conceptos. Materia, forma, accidente, esencia, sustancia. ¿Está? ¿Se sostiene por sí mismo o no se sostiene por sí mismo? Son todos conceptos aristotélicos. Generación, corrupción, acto, potencia. Las 4 causas, ya algo las vimos. Una causa es la causa material, la materia. La otra causa es la formal, la que define la perfección de la forma de mate o lo que fuese. ¿Está? La otra es la motriz, que la acabamos de explicar. En los libros ponen causa eficiente, pero la palabra eficiente es una palabra del medioevo vinculada a cuestiones de trascendencia. Por lo tanto, lo correcto es decir causa motriz. Entonces tenemos causa formal, causa material, causa motriz y causa final. La causa final es la que inventa Aristóteles. Por final no es el final de la muerte, porque esto está explicado en el corrompimiento de la causa motriz. Los objetos, causa, insisto, causa material es lo que está hecho, la materia que del universo tiene ese ente. Causa formal es la definición en materia de la forma que tiene, que lo toma como lo que es un mate. Causa motriz es cómo nació en la generación, cómo se fue corrompiendo, cómo fue naciendo, cómo se hizo ese ente, sea un árbol, sea un mate. Y causa final es la finalidad para lo que está hecho. El telos, el sentido, muy bien. No es el fin, porque el final de una película, no, la finalidad. Los entes tienen una finalidad. El termo, la finalidad del termo es cebar mate, que esté caliente o frío. La finalidad que cumplen el ente mate es
meter yerba adentro para absorberla. O, como hace algunos compañeros, equivocadísimo, usarlo de cenicero. ¿Está? Esa es la finalidad, pero es decir, estás cambiando la finalidad del mate. Bueno, pero eso depende de quién lo tomó. Pero la finalidad no es toda una finalidad utilitaria, no sé, ni bondadosa. La finalidad de una espada, de un soldado, es para matar. La finalidad de una AK-47 es matar la mayor cantidad de gente posible. El ente metralleta está hecho para aniquilar seres humanos. ¿Me siguen? Cada ente tiene una finalidad. ¿El ser humano tiene una finalidad? Sí, sí. Bien, para Aristóteles sí. Entonces, ahora vamos a pasar a la ética de Aristóteles. Porque vamos a hablar de el telos, finalidad telos, del ser humano. ¿Está? Entonces, hasta recién estuvimos en la metafísica aristotélica. Sí. Todo eso es el concepto que vos estás dando. Sí. Del ente. Vendría a ser la frase al final de lo que es y lo que no es. Bien, Chela, me he olvidado un concepto importante. Muy bien. Dentro de la lógica de Aristóteles, él habla de la verdad por correspondencia. Él no habla de las verdades son por lo que dice la mitología. Él no habla de las verdades son lo que Zeus transmitió ayer cuando estaba durmiendo. Él habla de que la verdad son hechos lógicos. Entonces la verdad es la verdad por correspondencia, lo que corresponde al ente. Digo, la verdad por correspondencia se define como es, ¿cómo? La ciencia de lo real. No habla de la ciencia de lo real porque no se habla de ciencia en la época. Decir de lo que es, y de lo que no es la verdad por correspondencia. Repito. Define al ente diferenciándolo de otro. Exactamente. Esto es una silla porque no es una mesa. Exactamente. Y lo repito para que quede claro. Verdad por correspondencia es decir de lo que es, y de lo que no es. Decir que esta remera es una remera, es una verdad. Decir que esta remera es un mate, es una mentira. No hay correspondencia entre el ente y lo que es la sustancia. ¿Entienden? Sí. Lógica, ¿eh? Todo lógica con la terminología de... Vos decís, pero ¿qué afirmación más estúpida? No. Pero es real. No es lo real, es un método técnico para que razonar los entes desde acá y no desde los mitos, y no desde Platón, no del mundo de las ideas. Por eso es importante entender el mundo aristotélico, la lógica aristotélica. Que insisto, te pueden mandar cualquier verdura, pero esa verdura que se manda, la manda con una lógica fantástica. Decir de lo que es, y de lo que no es fundamental para entender la lógica de sus afirmaciones. Porque como decimos, Aristóteles no se avanzaba en la ciencia, Maxi, no había ciencia. La lógica era la herramienta de... La lógica. ¿no? La lógica y el principio de autoridad, que el principio de autoridad es, no es porque estuve científicamente analizando, sino porque mi lógica me lo determinó y punto, no se discute más. Y eso es lo que lo putean Bacon, Locke y toda la escuela anglosajona, de que a partir de Sócrates se dejó el empirismo, se dejó de buscar ensayo y error. El inicio de la ciencia se había dado ya con los presocráticos, en las islas jónicas, en las islas de alrededor de Grecia y de Asia, donde había un montón de pensadores y filósofos que ejercían ciencia practicando y ensayando y viendo y analizando y midiendo, y vino Sócrates y dijo, no, es todo razonamiento, mayéutica. Y vino Platón y dijo lo mismo, y vino Aristóteles y dijo, es metodología lógica, no hay ciencia. Y la ciencia humana, la realidad, es que dejó de existir durante siglos por ese grave error. Bien, salvando esa digresión, pasamos de la metafísica, que ya la expliqué, de Aristóteles, a la ética de Aristóteles. La ética pasa por el telos, la finalidad del ser humano. Telos, fin, ¿no? Telo, finalidad, claro, fin. La finalidad del ser humano, él es muy contundente. Dice que es la felicidad. El ser humano tiene como finalidad en la vida ser feliz. Bien.
¿Y cómo carajo sos feliz? No, no, tengo la receta para todo, dice Aristóteles. Tengo la receta para todo. Así como te expliqué, todos los entes lo que son, lo que no son, y no hay resquicio, porque es genial. Su metodología es indiscutible. Te voy a decir cómo el telos del ser humano se puede, cómo lo buscamos. Por medio de la vida virtuosa. De vuelta, toma el concepto de virtud, un concepto muy socrático, pero ahora lo explica mucho más metodológicamente y le dedica cientos de páginas. ¿Y cómo es la vida virtuosa? Es el vivir siempre evitando los extremos. ¿Cómo? Sin exceso, exactamente. La vida virtuosa, la vida sin exceso. Es el equilibrio entre todos los extremos. O sea, es una forma más ecléctica de la vida. Totalmente ecléctica, como siempre decimos. Con Aristóteles no vamos a hacer una puta revolución en la puta vida. ¿Está? Porque de todo no hay que ir a ningún exceso. ¿Qué es ser valiente para Aristóteles? Es el punto medio entre ser cobarde y ser temerario. Él pone todos ejemplos, te trabaja todos los ejemplos. El ser temerario es ir solo contra 40 a pelear y te van a matar. No sos valiente, sos boludo, sos temerario, sos un tipo de... El soldado vivo te necesita vivo primero. Entonces, hay momentos que tenés que retroceder, macho. Ser prudente. Ser prudente, es el filósofo de la prudencia, muy bien. Soldado que huye sino para otra batalla. Bueno, pero no, huir por huir no, pues él pone el ejemplo de París. Él pone el ejemplo de París que cuando Héctor, su hermano, en la guerra de Troya, muere luchando y París en la batalla se cobarde y se va. Un cobarde, fue un cobarde. No fue prudente. No fue prudente, fue cobarde, fue mucho más allá. Fue un exceso. ¿Está? ¿Y cuántas virtudes hay? Multiplicidad de virtudes. Porque vos podés ser valiente, para ser feliz, tenés que tener todas las virtudes en equilibrio. Es el concepto de armonía. Virtudes en armonía. Vos tenés que ser inteligente para poder comprender la realidad. Si comprendés la realidad, sabés lo que es lo bueno y lo malo, y lo justo. Pero si sos solamente inteligente, pero sos cobarde, nunca vas a hacer justicia. Entonces tampoco vas a ser justo. Entonces tenés que tener un equilibrio para ser un poquito valiente, un poquito justo, un poquito sabio, un poquito atleta, un poquito buen matemático, un poquito... y así tu vida va a ser virtuosa. Y así, entonces, listo. Sí o sí vas a ser feliz con Aristóteles. No. Hay contingencias de la vida que ya eso está muy piola porque al día de hoy hay un montón de mercenarios que venden libros de autoayuda donde te dicen vos podés ser feliz con... Y yo te dice no. Vos podés llevar una vida virtuosa, genial, como Príamo, le pone el ejemplo de Príamo, el papá de Héctor y de París, pero si te matan a tu hijo, por más que seas virtuoso, nunca vas a ser feliz. Vas a ser, pero... entonces cagaste. No, te dice, vos podés ser virtuoso y llegar a un máximo nivel cercano a la felicidad. Y eso ya es un elemento. Entonces, el ser virtuoso siempre te va a ayudar. Vos tenés que ser virtuoso. Tarde o temprano el ser humano se da cuenta de que la felicidad perfecta no existe. Bueno, todavía no lleguemos a eso. Porque eso ya, pero él te dice que la felicidad... Él adelanta eso ya, Chino. Y no es menor que lo haya dicho hace 2500 años. Vos fíjate cómo por ahí hay hoy gente que no te discute eso. Que hay herramientas de autoayuda y de conocimiento de lo mismo y de duelo ante las situaciones horribles para poder llegar a la felicidad. Y venden un bestseller y se hacen millonarios diciendo eso. Bueno, Aristóteles dice no. Hay un cierto grado de felicidad que se puede alcanzar por medio del equilibrio de virtudes. De nunca irte por los excesos. De siempre ir por puntos intermedios en la vida, en la armonía de justicia, sabiduría, amor, ternura, etcétera, etcétera. Siempre por intermedio. Pero hay situaciones de la vida, ya estoy Ricky, situaciones de la vida que hacen que sea imposible llegar a una felicidad total. ¿Está? Como el ejemplo de Príamo. Con la muerte del hijo y la felicidad total nunca. Pero podés llegar a lo mejor posible en esas condiciones. Entonces, siempre la idea de virtudes en armonía tienen que estar. ¿Hasta ahí me siguen?
Ricky me llama... Eso, no, una pregunta, ¿eso es lo que se llama el punto medio? Eso es lo que llama el justo medio, dice Ricky. Sí, eso es lo que llama el punto intermedio, el justo medio. ¿Está? Justo medio entre dos excesos. Justo medio entre dos excesos. Siempre. Vos tenés que ir por la mitad. Ecléctico, dijo el compañero. Más o menos es eso. Él no usa esa palabra, pero es eso. ¿Está? Insisto. No es una puta revolución así, muchachos, ¿eh? ¿Está? Sí, pero nada. Es un comentario que habla sobre su idea de cómo eludir el exceso. Y si eludís el exceso, lo tenemos que tener a Nietzsche. Porque Nietzsche te dice, mirá este turro, cómo te mete a Apolo, lo apolíneo todo el tiempo, y te saca las pasiones, los excesos, a Dionisio, te lo saca. Es la eterna pelea con Nietzsche en todo esto que estamos manifestando. ¿Estamos? La ética de Aristóteles nos lleva a la política de Aristóteles, porque dice, dentro del concepto de felicidad, vos no podés quedarte con su felicidad individual, la tuya. Tiene que ser la felicidad de... Tenés que trabajar en la polis porque vos te podrás muy bien, te va a mandar lo al lado tuyo, como pasa hoy. Tenemos compañeros comiendo de la basura, mira macho, como dice Dolina, si sos feliz en esta actualidad, y un poquito canalla sos. ¿Está? Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar, él habla de eso, en su concepto de una sociedad más feliz. Te estás cagando en lo demás. Te estás cagando en lo demás. Te estás cagando en lo demás. De alguna manera te trabaja eso. En la armonía te dice, la armonía te obliga a ser más equitativo. a participar más de la polis. Por lo tanto, tenés que traer todas esas virtudes individuales y tratar de gestionarlas en la polis. Y obviamente, la idea que yo tengo una sociedad más feliz no es la que dice Platón, la que manejan los filósofos. ¿Se acuerdan que Platón decía que las sociedades tienen que ser... Si él habla de una república llevada por los hombres virtuosos. Claro, Que pero por ahí, siempre- por ahí no es un filósofo. Sí, Puede no ser un filósofo. Pero siempre con por el ejemplo del hombre. Siempre el ejemplo del hombre. Estamos hablando por eso. Ahora estamos hablando de ética, por lo tanto estamos en el hombre. Y ahora estamos hablando de la política. La ética individual, la política polis. ¿Está? Que la consecuencia, colectiva. ¿no? Que la consecuencia de lo que haces tenía que darte la verdadera felicidad, decía. Bien, de vuelta. Tus actos virtuosos, sin caer en excesos, te tiene que brindar esa felicidad individual y la tenés que proyectar, no dice la palabra proyectar por favor, pero la tenés que llevar a cabo dentro de la polis. Y él te lo transmite en sus libros que una polis que trata de buscar la felicidad de todos sus individuos es una república, no una democracia, llevada a cabo por una persona que tiene que ser virtuosa. Que puede o no ser un filósofo. Importa un pito si es un filósofo, porque el virtuoso, por ser virtuoso, tiene que tener ciertos conocimientos de filosofía, tiene que tener ciertas pautas de valentía, tiene que tener ciertas pautas de justicia, por lo tanto le importa un pito si es filósofo. No es como dice Platón, dice él, que tiene que ser filósofo. El filósofo podrá saber un montón de cuestiones de la moral, pero si es cobarde, no lo va a poder hacer. El virtuoso, el que sí, en armonía, tiene todas las características intermedias de todos los principios rectores éticos, ese puede llevar a cabo esa república que pueda llevar la felicidad a la polis. Hay una persona que no se pueda corromper, ¿no? Que sepa distinguir. Que no se pueda corromper como la democracia. Él está muy peleado con la democracia. Recuerden, tanto Platón como Aristóteles, seguidores de Sócrates, quedaron mal con los conceptos de democracia, porque la sociedad... ¿Cómo? La democracia fue la que en un acto asambleario mató a Sócrates, y ellos asimilan tanto Aristóteles como Platón a la democracia con la demagogia. Aristóteles habla que las sociedades desorganizadas nunca pueden ser felices ni justas. Y Decía que la democracia manejada por todos estaba mal manejada. dice que la democracia, precisamente por pensar tanto en el concepto del pueblo y de conseguir la mayor cantidad de voluntades, puede ser demagógica.
Y al ser demagógica se caen un montón de injusticias. Y el test de justicia, por ejemplo, el asesinato de la condena a Sócrates. Ellos asimilaban, los dos, Aristóteles y Platón, maestro y alumno, la democracia con la demagogia. ¿Estamos? Sí. ¿Hasta ahí estamos? Fui muy... Aristóteles es esto. ¿Está? Aristóteles es esto. Es bajar todo acá para explicarlo desde acá, con ciertos conceptos que podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero chicos, tomemos esta idea. Este tipo dijo esto en momentos donde las explicaciones de la realidad venían todas de los mitos, todas de mundos ajenos a lo sensible, y él se rompió y escribió todos los tomos y toda su obra, ¿está? Toda su obra, todo el concepto de la metafísica. Recuerden que él no hablaba de metafísica, él hablaba de filosofía primera. Metafísica fue Andrónico de Rodas, que cuando separó los libros puso los de física, los de biología, y lo que eran todas las cuestiones de índole abstracta, la metafísica, para allá. Construyó un camino para construir otro, digamos. Construyó un camino metodológico y lógico genial, hermoso, que vamos a discrepar un montón, pero que cierra, ¿está? Cierra en el sentido de que tiene unos pasos que va siguiendo y decís, loco, espectacular. Este es Aristóteles, un pedagogo de la hostia, y la clase que viene ya vamos a arrancar con los helénicos. ¿Estamos? Bueno, espero que les haya gustado Aristóteles. Nos vemos. Persiguiendo una locura, con los ojos bien abiertos, destinado a naufragar en este mundo capital. La demencia se incorpora y me deja sin aliento, apresado en un sistema societal. Enfilados como vacas que viajan al matadero, solo recuerdos vacíos donde empiezan a rondar. Miles de cabezas huecas que pelean por un sueño inventado, por un sueño irracional. Nada me puede despertar en este sueño irreal. Nada me puede reinstalar en este mundo irreal. Mi neurona reaccionando, there will survive. Mi neurona reactivando, there will survive. Un gigante que te aliena, el que no te da herramientas, el que lucra con la bota, el llamado Leviatán. Alejado de afectos, en un baño de concreto, detrás de los hierros muertos nos encierra en la espiral. Nada me puede despertar en este sueño irreal. Nada me puede reinstalar en este mundo irreal. Como mi neurona reaccionando,